Hola, bueno, quería enviarles un video sobre las últimas 3 diapositivas que no llegamos a ver en la primera clase, que me parece que les va a servir para poder reconocer más el sujeto. Habíamos hablado, lo que sí habíamos dicho en la primera clase era que el sujeto tiene una distribución libre en español, que el español no prefiere el verbo al final de una oración, y que en inglés la distribución del sujeto no es libre. En inglés la distribución del sujeto es bastante estática. Siempre tiene que estar, no al principio, pero siempre tiene que estar por siempre. Y tiene que estar por lo general antes del verbo, ¿sí? Eso es importante. En inglés, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en the military, lo que ven aquí, the military dominance of cavalry finally ended. Perdón, vamos a borrarlo. Vamos a hacerlo mejor. Empieza acá, ¿sí? Termina acá mi oración. Todo mi sujeto es the military dominance of cavalry. That's my subject. Y como ven, siempre tiene que venir antes del verbo, ¿sí? El verbo es este. En español, yo puedo tranquilamente traducir esto como mi primera opción. La dominación militar de la caballería finalmente acabó. En el que hago lo mismo, tengo mi acabó al final. La dominación militar de la caballería, ese es mi sujeto, y en este caso el sujeto viene antes del verbo, ¿sí? Pero nosotros podemos cambiar la distribución del sujeto en español. La razón básica de esto es porque por la desinencia, se le llama desinencia a las conjugaciones de los verbos, a cómo termina un verbo que me dice cuál es la persona a la que le corresponde ese sujeto. Por ejemplo, si yo digo juego al póker sola, sé que juego, la única combinación posible en español es yo en presente. Yo juego. No necesito poner yo, puedo decir juego sola al póker. Esa es la desinencia, ¿sí? La terminación de esa conjugación que me dice a quién le corresponde esa conjugación, sin que la persona esté ahí, sin que el yo esté ahí. En inglés no puedo decir play, poker alone, porque play could be I play, we play, you play, ¿sí? Entonces, sí necesito esa desinencia en inglés, no es tan marcada. En español es marcada para todas las personas. Por eso es la razón de que yo puedo tener al sujeto en diferentes distribuciones en español y no puedo hacer lo mismo en inglés. Bueno, entonces, pongamos que tenemos otra opción de nuestra The Military Dominance of Cavalry finally ended. Yo puedo decir, finalmente acabó la dominación militar de la caballería. Y fíjense que tanto más natural suena esta oración con el sujeto, la dominación militar de caballería, atrás de todo. Entonces esto me demuestra que el sujeto tiene una distribución libre en español y en inglés es totalmente estática. Siempre tiene que venir antes del verbo. Otra característica de los sujetos, tanto en inglés como en español, es que nunca llevan preposición. Las preposiciones en español son estas, para que ustedes las tengan en cuenta, son a, ante, bajo, con, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre y tras. Puede haber alguna otra que no esté en esta lista, pero básicamente las preposiciones son
finitas, no son infinitas como la cantidad de palabras, son finitas. Y estas son las preposiciones en español. Se le llaman linking words o palabras como de enlace porque hacen que yo pueda enlazar ideas, ¿sí? Y no se les denomina nouns, no son adjetivos, no son adverbios, son preposiciones. Es otra categoría funcional, ¿sí? Es otra part of speech. Mi tip de la semana para los traductores es que nunca traduzcan acríticamente las preposiciones, ni en inglés ni en español. Nunca piensen que porque hay una preposición yo la tengo que traducir por otra preposición y tiene que ser una preposición literal. A veces un verbo es el que me da el significado de esa preposición, a veces es un sustantivo, a veces es un adverbio, ¿sí? Por ejemplo, algunas pequeños ejemplos. A few days later, driving out of, so this is another preposition, out of, en inglés. Driving out of Corpus Christi, he and I passed field after field of brown stubble. Well, we can easily translate, we can acríticamente, sin pensar demasiado, podemos decir unos días después o unos días más tarde, conduciendo fuera de Corpus Christi, pasamos campos tras campos de, no me acuerdo, de rastrojo, stubble de rastrojo amarronado, lo que quieran poner. Lo que me interesa es que nos concentremos en este out of. Yo puedo decir conduciendo fuera de Corpus Christi, okay, not the best, and I would say this is an acritical translation, a literal, without thinking too much translation. Pero tranquilamente podemos decir saliendo de Corpus Christi. Entonces lo que estamos haciendo es sacando el sentido de out of, que es, sí, fuera, y pasándolo como un verbo, salir. Cuando salíamos de Corpus Christi, y si queremos reproducir la idea de que veníamos driving, y si sé que veníamos driving in a car, I don't know, these are all out of context, right? Sentences, but hopefully we'll get the full picture when we're translating something, and we'll know if this driving out of Corpus Christi was in a car. So let's imagine that it was in a car. Podemos decir cuando salimos de Corpus Christi en el auto, o cuando salimos de Corpus Christi en el, no sé, en la camioneta. So siempre traten de pensar críticamente qué es lo que me está diciendo esa preposición y pensar cómo la puedo traducir mejor. Esto es lo mismo. We're heading out toward the sea. We have two prepositions, out and toward. Y lo mismo, podemos traducir acríticamente y literalmente, y podemos decir salimos hacia afuera, o sea, salimos afuera hacia el mar, y en realidad lo que está queriendo decir es que out to sea, it's like it's out into the sea, right? So we can say it in different ways. We don't have to translate every single preposition that it's there. Especialmente una cuestión que les quiero hacer notar es que las preposiciones en inglés son muchísimo más precisas y tienen muchísimo más contenido que las nuestras en español. Eso hace que muchas veces necesite, cuando tenga 2 o 3 preposiciones en inglés, necesite ampliar esas preposiciones, se le denomina, necesite usar más palabras, usar un verbo, usar un adverbio, usar un sustantivo, usar más cosas para poder decir lo mismo que en inglés cuando usó out toward the sea. So easy, so simple, so schematic, so graphic. Bueno, en español somos menos gráficos con las preposiciones. And the same goes with this one, flow into. Ahí es, into is the preposition, so no rivers flow into the Texas Laguna.
podemos decir fluye hacia la laguna, pero también podemos decir, okay, what does the river do when it flows into somewhere else? Bueno, en español existe una palabra que es perfecta para esto y es desembocar. O sea, los ríos desembocan en un océano, los ríos flow into. Bueno, en español, más que usar la palabra dentro o adentro, que sería la traducción literal, preferiría un verbo que denota exactamente, precisamente lo que denota flow into. Desembocar sería una traducción muy precisa de flow into. Muy bien. Bien, quería mostrarles, a ver, un segundo, ahí está, la que sigue. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y acá los que les quería mostrar con esta es básicamente toda la cantidad de preposiciones y variedad que tiene el inglés, que el español, si las traducen, he sat on the chair, there's milk in the fridge, she was hiding under the table, the cat jumped off the counter, we drove over the bridge, she lost her ring at the beach. Even with the first few examples, cuando las traducimos al español, lo más seguro es que terminemos traduciendo toda esta diversidad de preposiciones por una o dos que se van repitiendo en español. Me senté en la silla, hay leche en el refrigerador, cruzamos el puente, por ejemplo, en esta opción, podemos decir. Entonces, lo que quiero demostrarles con esto es que cuando hay una preposición, muchas veces tenemos que pensar, ok, ¿cuál es la mejor forma de traducir el sentido de esta preposición y no preposición por preposición? Otra pequeña característica del sujeto, que lo acabo de decir en la última recién, en la diapositiva anterior, el sujeto en español puede estar expresado en la desinencia del verbo, en español, en inglés no. Eso es en español, en inglés no. Salimos temprano. Sabemos que porque el verbo termina en imos, salimos y está en presente, sabemos que esto es nosotros. Cosa que en español, en inglés, si nosotros queremos decir left early, we don't know if it was she, he, it, we, they, you, anyone can be, right? So, entonces, a eso se le denomina desinencia, es la terminación de una conjugación. Como les decía, la desinencia en español se le denomina marcada y en inglés la desinencia es muchísimo menos marcada. En francés pasa lo mismo, la desinencia es muy marcada. En italiano, en portugués, son idiomas que por la influencia del latín tienen una desinencia mayor. El inglés, por influencia de los idiomas anglosajones, no tienen una desinencia marcada. Y una cosa que está bueno recordar es que si el sujeto ya está claro en español, no es necesario repetirlo, sobre todo si lo que voy a repetir va a ser un pronombre, es decir, ella, él, yo. Esto tiene una excepción, que es cuando hay opción de ambigüedad. Entonces, si hay una ambigüedad, lo mejor sería repetir el nombre o la persona o o el pronombre, si no hay otra opción, pero no es necesario repetirlo, ¿sí? En este caso, salimos temprano, no es necesario decir nosotros salimos temprano. A esto, que fue lo que vimos en la segunda clase, se le denomina sujeto tácito porque está inexistente, no está expreso, no está especificado, está omitido. Bien.
Y por último, esto ya se los dije y lo estuvimos viendo, el sujeto nunca debe estar separado del predicado por una coma, a menos que haya una frase entre comas que termine justo cuando empieza el predicado. Entonces, quería mostrarles algunos ejemplos que nos habían quedado. Por ejemplo, son numerosas las definiciones que los gramáticos han dado del sujeto. Lo que debemos encontrar siempre, lo que siempre les digo, es encontrar el sujeto principal. El verbo principal, para luego encontrar el sujeto principal. El verbo principal en este caso es son. Son numerosas las definiciones que los gramáticos han dado del sujeto. Son es mi verbo principal. Y le pregunto al verbo principal. Acuérdense que le podemos preguntar a las palabras. Le pregunto, ¿qué son numerosas? Bueno, esa respuesta es mi sujeto. Todo esto. Las definiciones que los gramáticos han dado del sujeto. ¿Sí? Todo eso es mi sujeto. J.M. González señala que el sujeto es aquello de lo cual se dice algo. Bueno, un poco compleja esta oración, tengo muchos verbos, tengo señala, tengo es, tengo se dice. Podemos preguntar, ok, ¿qué pasa? Bueno, este hombre señala algo, ¿sí? Entonces, así me doy cuenta que este señala es mi verbo principal. ¿Quién señala algo? J.M. González. Entonces, este es mi sujeto. J.M. González. Pedro murió en un accidente. Simple. Murió es mi verbo principal. Pedro, entonces, es mi sujeto. Un ladrón fue detenido por la policía. Fue detenido es mi verbo principal. ¿Quién fue detenido? Un ladrón. O sea, ese es mi sujeto. El museo abre a las 10. Abre mi verbo principal, abre. ¿Qué abre a las 10? El museo. So, el museo es mi sujeto. Esta llave abre la puerta principal del museo. Nuevamente, abre algo. ¿Qué abre la puerta principal del museo? Esta llave. ¿Sí? Son todos sujetos. Esta es un poquito especial, que la voy a dejar para más adelante. Sigamos con la que le sigue, olvídense de esta. En cuanto a la concordancia de persona, debemos tener en cuenta lo siguiente. Ok, ¿dónde tenemos un verbo? Acá, en cuanto a la concordancia de persona, debemos tener, este es mi verbo, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué debemos tener? ¿Quién debemos tener? Nosotros. Este es un sujeto tácito, ¿sí? Es un sujeto tácito, nosotros. Entonces acá no hay sujeto, o sea, no hay sujeto que marcar. Hay un sujeto omitido, tácito. El sujeto tácito es nosotros. La historia, según logré reconstruirla, comenzaba en agosto de 1969. Hay dos verbos acá, comenzaba y logré. Ok, tenemos que pensar, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que principalmente está diciendo esta oración? Bueno, que la historia comenzaba en agosto de 1969. Muy bien. Entonces, con eso, si yo digo que eso es lo principal que está diciendo esta oración, sé que entonces comenzaba es mi verbo principal. Entonces, este es el verbo principal. Y le pregunto, ¿qué comenzaba en agosto de 1969? La historia. Perfecto. Entonces, este es mi sujeto, la historia. Hay una coma que separa este sujeto de este predicado. Habíamos dicho entonces que el sujeto nunca debe estar separado del predicado por una coma. ¿Sí? Y acá lo está separando. Hay una coma y empieza el predicado. Pero ¿qué pasa? Hay otra coma acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Hay otra coma. Y estas dos comas, en realidad, son hermanitas. ¿Sí? Son hermanitas, son pareja. Eso quiere decir que esta coma en realidad no está separando el sujeto, sino que está
incluyendo un inciso. Está incluyendo una frase que puedo tranquilamente omitir y la oración sigue siendo completa. Sigue siendo gramatical, sigo diciendo algo referente a la historia, sigo diciendo la historia comenzaba en agosto de 1969. Lo de según logré reconstruirla me está agregando información, es un inciso y como tal va separado por comas, al comienzo de ese inciso y al final de ese inciso. Por eso este predicado y este sujeto en realidad no están separados por una coma, tienen un inciso en el medio y ese inciso lleva coma. Pero esta oración tal como está bien. Luego tenemos otras en inglés como para que lo veamos. Some areas that are ecologically very suitable for food production never acquired it. Ok, bueno, tenemos dos verbos en realidad, are y acquired. Tenemos que pensar qué es lo que me está diciendo esta oración en cuanto a lo semántico, en cuanto al sentido, y ver cuál es el verbo principal en cuanto a ese sentido. Some areas never acquired it. Todo esto, lo de are ecologically very suitable for food production, in fact, it's just a description, right? A description of the areas. So, el verbo principal entonces es acquired. Entonces, what never acquired it? Some areas that are ecologically very suitable for food production. So all of that is my subject. Formerly, all people on earth were hunter-gatherers. Okay, so mi verbo principal es were. All people on earth were hunter-gatherers formerly. Okay, so who were hunter-gatherers? All people on earth. So that's my subject. Formerly no es parte del sujeto porque formerly me está dando una descripción o me está diciendo when these people were hunter-gatherers in the past. Formerly, ¿sí? Es un adverbio. Los adverbios nunca forman parte del sujeto. O sea, los adverbios que modifican al verbo principal nunca forman parte del sujeto. Other hunter-gatherers in contact with farmers did eventually become farmers. So, what's the main verb here? Did become. Right, this is my did become. So that's my verb. So who did eventually become farmers? Who became farmers? Well, other hunter-gatherers in contact with farmers, right? So todo eso es mi sujeto. Other hunter-gatherers in contact with farmers. We must dispel some misconceptions about the origins of food production. Okay, must dispel, that's my main verb. Who must dispel misconceptions? We. So that's the subject. Bueno, espero que con algunos análisis de sujetos, ahora que los hicimos todos juntos, los hice yo y se los muestro, espero que hayan podido tener un better picture, ¿sí? De cómo tratar de descubrir a dónde está el sujeto, a dónde empieza y a dónde termina, para poder ver si, por ejemplo, una coma es correcta o no, para poder entender cuál es el sentido de una oración, ¿sí? Qué modifica a qué, que va a ser importante a medida que empecemos a descubrir otras funciones de la sintaxis. Bueno, espero que les sirva y que les haya ayudado a descubrir un poco más cuestiones del sujeto.